El Prisma, un podcast de Exolum presentado por Débora Ciencia. 8 de cada 10 personas dicen estar tan concienciadas sobre las reducciones de las emisiones de CO2 que gastarían más dinero en un automóvil si este tiene un impacto medioambiental menor. Esto es lo que indican los estudios sociológicos. Sin embargo, estos datos no coinciden con las ventas de coches. El parque automovilístico en España tiene una edad media de 14 años, es decir, los coches se renuevan poco. Los datos nos indican que los compradores valoran más el consumo o la marca del coche que su impacto medioambiental, y más de la mitad ha retrasado la compra porque no sabe qué tipo de vehículo elegir, qué tecnología es mejor o cómo le afectará la regulación. ¿Qué es mejor? ¿Un eléctrico? ¿Un híbrido? Y en cuanto a los combustibles, bios, sintéticos, hidrógeno, ¿cuál es más sostenible en términos medioambientales y socioeconómicos? Bienvenidos a este nuevo episodio de El Prisma, el podcast de Exolum. El tema de hoy es uno de los que más nos habéis demandado, la sostenibilidad en la automoción. Soy Débora García Bello, soy doctora en química y divulgadora científica, más conocida en redes como Débora Ciencia, y también soy la presentadora de este podcast. Para hablarnos de todo esto, tengo aquí conmigo a alguien que sabe muchísimo de automoción y de sostenibilidad. Es Jaime Pérez García. Jaime es publicista con más de 11 años de experiencia trabajando en el sector de la automoción. Es especialista en hidrógeno, en comunicación corporativa y en movilidad sostenible. Trabaja en Toyota España como Hydrogen and Corporate Specialist. Bienvenido a El Prisma, Jaime. Muchas gracias, Débora. Es un placer estar aquí. Pues muchísimas gracias. El placer es mío, porque siempre aprendo mucho de gente que al final sois expertos en la materia, ¿no? Que al final es lo que interesa. Y quiero que me hagas, para empezar, un mapa general de cómo está, en qué situación estamos ahora con respecto a la descarbonización de la automoción. Uh-huh. Bueno, has dado la clave justo en el primer dato que has dado, porque hablabas de 8 de cada 10, pues 8 de cada 10 vehículos que vendemos ya son electrificados en Toyota. Uh-huh. Porque nosotros llevamos ya más de 60 años investigando, tanto en productos como en tecnologías sostenibles y que tienen el objetivo de descarbonizar. Por supuesto, la tecnología híbrida, ya desde los años 60, y con el lanzamiento del primer Toyota Prius en el año 97, y después en los años 90 con la investigación en eléctricos, tanto de batería como de pila de combustible. Y ya en este siglo, en el año 2014, lanzamos el primer vehículo de pila de combustible, de hidrógeno, y ya en 2021 la segunda generación y lo que viene por delante. Con lo cual, digamos que la movilidad sostenible está en nuestro ADN. Uh-huh. Y nuestro objetivo es descarbonizar en la medida de lo posible todo lo que esté en nuestra mano. Claro, pero estás hablando de Toyota. Toyota sí que, siempre fuisteis de abanderados, ¿no? Uh-huh. Tenéis apuestas fuertes por esto de la descarbonización desde antes casi que estuviese de moda hablar de descarbonización. Uh-huh. Pero sois un rara avis. Realmente un poco sí, porque sí que vamos un poco por delante y nos gusta siempre estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Entonces siempre, igual que en los años 90 estábamos ya con los híbridos, ahora estamos con el hidrógeno. Entonces creo que siempre intentamos ir un paso por delante, un poco por visión y por cultura corporativa. Al final nuestro objetivo, nuestra visión es la movilidad para todos y que esa movilidad sea sostenible y sea accesible, ¿no? Para todas las personas. Entonces, creo que en ese sentido, cuando en el mercado hay una tendencia, nosotros ya estamos pensando en la siguiente. Obviamente siempre te tienes que adaptar a las tendencias de mercado, pero siempre estamos mirando un poquito por delante, ¿no? Y invirtiendo en tecnologías, con un retorno de inversión a lo mejor un poquito largo plazo. Uh-huh. Acabas de decir una palabra que a mí me parece clave, que es que sea accesible. Profundicemos en esto, porque claro, cuando hablamos de sostenibilidad nos va la cabeza ya directamente a medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Pero sostenibilidad tiene 3 patas, que es medioambiental, social y económica. Uh-huh. Entonces, ¿cómo habéis logrado que un coche eléctrico, un coche híbrido sea accesible? Pues mira, cuando hablo de accesibilidad, en realidad hablo de accesibilidad no solo económica, que uh-huh. también, porque como sabéis, Toyota es el líder por 3er año consecutivo en el mercado generalista. Y aparte de esto, estamos hablando de una accesibilidad para personas con discapacidades que no pueden acceder a todo tipo de vehículos. Con lo cual,
mantenemos esa accesibilidad para esas personas con movilidad reducida y luego esa accesibilidad al mismo tiempo para el público en general y que prácticamente cualquiera pueda permitirse un vehículo. Tenemos una gama completa en todos los segmentos en hibridación y ahora con los eléctricos, de aquí a 2026, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener en todos los segmentos un vehículo para que todas las personas puedan acceder a ellos, siempre con unos costes y unos precios bastante, digamos, competitivos en el mercado actual, porque hay que tener en cuenta que, lógicamente, estas tecnologías tan incipientes, pues al principio, pues como ocurre como en el hidrógeno, incluso con las baterías, pues tienen un coste más alto, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando es democratizar estas tecnologías, ¿vale? Acercarlas al ciudadano de a pie y que al final, pues todos podamos permitirnos un vehículo Toyota. Y la pregunta que planteaba al principio, que es la que se está haciendo la gente que nos escucha, es, vale, me quiero comprar un coche nuevo, me quedo paralizado, ¿no? Que es lo que nos dicen los datos de los estudios, porque no sé por qué apostar y vale, ¿y con qué me quedo? Entonces, si te parece, vamos a ver qué tecnologías tenéis ya desarrolladas en Toyota y ventajas, inconvenientes, y pues bueno, para facilitar este tipo de toma de decisiones. Bueno, pues como te comentaba, este año que hemos sido por tercera vez líderes en ventas, el 80% de nuestras ventas ya han sido electrificadas y cuando hablo de electrificación hablo de las 4 tecnologías principales que son híbridos, híbridos enchufables, eléctricos de batería y eléctricos de pila de combustible. Lógicamente los 2 primeros mantienen ese motor de combustión, pero están realizando una labor de descarbonización, ya te digo, prácticamente desde los años 90, ¿no? Nosotros hemos ahorrado 200 millones de toneladas de CO2 con la venta de más de 25 millones de vehículos en todo el mundo, ¿no? Y en el último año estamos hablando de más de 30.000 toneladas en España por la venta de más de 100.000 vehículos, ¿no? Entonces, pues ¿por qué somos líderes ahora? Precisamente es por eso, ¿no? Estamos viendo los frutos, estamos recogiendo esos frutos que plantamos pues, en los años 90, en los años 2000. Claro, cuando erais toda una novedad, quiero decir, claro, veías un coche híbrido, ¿y esto qué es? Claro, ahora lo tenemos todos más o menos claro, pero, por ejemplo, para que quede claro, ¿cuál es la diferencia entre un híbrido e híbrido enchufable? Y también en materia de emisiones de CO2, si podríamos hacer una comparativa. Sí, bueno, pues... Y de precios también, si hay diferencias significativas. Sí, lógicamente, bueno, cuando... La diferencia principal de un híbrido y un híbrido enchufable es que el híbrido enchufable va a tener una batería más grande y por lo tanto va a tener una conducción en modo eléctrico superior, ¿vale? Suelen tener en torno a los 75 kilómetros de autonomía en modo eléctrico siempre y cuando nos movamos por ciudad, ¿vale? Por la urbe. Sí que es cierto que tenemos unos estudios que lo que dicen es que los híbridos no enchufables, ¿vale? Para entendernos, realmente recorren el 75% del tiempo en modo eléctrico en ciudad, ¿vale? Con lo cual esto quiere decir que están descarbonizando un 75% la ciudad en ese momento. Lógicamente por carretera cambia la cosa, pero normalmente estos vehículos están preparados para la urbe y son eficientes, sobre todo en la ciudad. Y por tanto aquí sí que están realizando una gran labor de descarbonización. Tenemos un estudio en las principales ciudades europeas y al final, en promedio, están en ese 75% en modo eléctrico. Los híbridos enchufables, pues además tienen esa batería ampliada que te aporta esos 75 kilómetros, no confundir con el 75%, esos 75 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Con lo cual son todavía más sostenibles. Pero bueno, sí que es cierto que hoy en día tienen la ventaja en España de tener esa etiqueta cero, porque lógicamente bueno, son más sostenibles y la pregunta es si tanto como para tenerla, ¿no? Eso es otra historia. Pero bueno, porque los híbridos, los no enchufables, tienen etiqueta eco. Eso es. Vale. Y estos serían claro, cero. Entonces, pues bueno, lógicamente, pues por este motivo, pues también están creciendo mucho las ventas de enchufables porque tienen esa ventaja competitiva respecto a los no enchufables, pero la realidad es que ambos al final son reductores de carbono. Lógicamente, se encarece el precio en el enchufable, pero también es más sostenible e incluso
puede llegar a ser más potente, con lo cual, bueno, todas las ventajas al final tienen un coste, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final cada uno tiene que elegir. Nosotros apostamos por la multitecnología y realmente para nosotros el enemigo es el CO2 y no una de las tecnologías, ¿no? Claro. Y por seguir haciendo esta comparativa, luego a nivel de costes de mantenimiento, por ejemplo, ¿es más costoso uno que otro? En cuanto a los híbridos es más parecido. Sí que es cierto que cuanto menos componentes, lógicamente, tenga de motor y más batería, por ejemplo, en el caso de los eléctricos, pues se reducen esos costes de mantenimiento, con lo cual en ese sentido es una buena noticia para todos. A lo mejor la inversión inicial es más alta en el vehículo, pero a largo plazo se compensa, pues tanto con el coste de la electricidad como con los mantenimientos, ¿vale? Pero sí que es cierto que tienes que realizar esa inversión inicial y por eso, bueno, también existen unas ayudas, ¿no? Avanzamos en tecnologías. Vale, aparte de híbridos, ¿qué más tenéis? Pues en la otra parte tenemos los eléctricos. Como te comentaba, somos pioneros en la pila de combustible desde el año 2014. En 2021. Pila de combustible son coches de hidrógeno. Eso pila es. De combustible de hidrógeno. Vale. Que quede claro. De hidrógeno en estado gaseoso, porque luego veremos el hidrógeno en estado líquido, que es el que estamos inyectando en motores de combustión de interna, pero bueno, para nichos como son, por ejemplo, los deportes del motor, ¿vale? Vale. Las carreras de coches, etcétera. Pero de momento lo que tenemos estandarizado es la pila de combustible que llevamos, ya te digo, investigando desde los años 90 y que llevamos comercializando desde el año 2014 con más de 25.000 vehículos ya rodando en el mundo y más de 3.000 en Europa. Entonces, tenemos totalmente testada esta tecnología, no solo para turismos, que es lo que nosotros directamente comercializamos, sino para un montón de aplicaciones, bueno, que hoy en día yo creo que excepto aviones, todo lo que te puedas imaginar lo estamos utilizando ya en movilidad. ¿Vale? Entonces, bueno, es nuestra gran apuesta a futuro. Queremos crear una sociedad cero emisiones basada en el hidrógeno, pero por supuesto los eléctricos de batería son el futuro más cercano. Vale. Y nosotros nos adaptamos a esta tendencia y creemos que las baterías van a evolucionar mucho en los próximos años. De hecho, nosotros tenemos un roadmap de aquí 2030 en el que, bueno, hablamos de autonomías de más de 1.000 kilómetros en menos de 10 minutos de tiempo de recarga, ¿no? Lo cual es muy competitivo. Claro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Algún día podremos estar conectados todos a un enchufe? Pues a lo mejor no, ¿no? Entonces, bueno, por eso tenemos otras tecnologías y yo creo que al final cada uno va a elegir, ¿no? Lo que decíamos antes, la que más le convenga. O sea, nosotros damos total libertad, ofrecemos, digamos, las 4 principales tecnologías electrificadas y ya, pues bueno, el consumidor es el que elige, depende el uso que le dé a ese vehículo o le vaya a dar, pues una tecnología u otra. Nosotros no tenemos ninguna preferencia, pero sí que es cierto que nuestra visión es esa descarbonización a través de la electrificación y una sociedad basada en el hidrógeno. Vale, y además de hidrógeno, ¿me dijiste otra tecnología más? Bueno, aparte de las electrificadas, que son las 2 híbridas y las 2 eléctricas, hay otras 2 tecnologías que son el hidrógeno líquido en motores de combustión interna y luego tenemos los biocombustibles, ¿no? Que no es que se estén haciendo pruebas, sino que ya se están utilizando para coches de carrera. Vale. Al final es una solución óptima para este tipo de uso. Entonces sí que estamos desarrollando esos motores de combustión interna. De momento solo tenemos, en el caso del hidrógeno, tenemos algunos prototipos y se están realizando pruebas en nuestro laboratorio, que es Japón, para esas carreras de coches. Y luego aquí pues ya se está empezando a utilizar pues para el Dakar. Ya llevamos tiempo utilizando pues combustibles neutros en carbonos también en motores de combustión interna, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que esto hoy en día no está reconocido como cero emisiones, sino como neutro en carbono. Y por tanto nosotros seguimos trabajando para que lo sea. Por eso creemos que, por supuesto, el futuro va a ser eléctrico, pero bueno, habrá otras tecnologías que lo complementen y por tanto no discriminamos ninguna. Creemos que tenemos que tener todas y ofrecer todas y que sea el cliente al final el que elija cuál elegir, ¿no? Pero bueno, con ese gran foco en el hidrógeno. Claro, porque
Por eso digo, el cliente, que el cliente elija, pero claro, siempre os irá a lo mejor un cliente con las dudas típicas de, vale, la apuesta a lo mejor a medio largo plazo es el hidrógeno, pero yo ahora, por ejemplo, si también apuesto por eso, me puedo mover, depende de dónde vivas. O sea, claro. ¿Qué otras cosas hacen falta? Quiero decir, el coche ya lo tenemos, sí. Ya sabemos que funciona y que es estupendo. ¿Qué más hace falta? Pues mira, realmente para el hidrógeno tenemos 4 patas. Tenemos el proveedor del hidrógeno, como tal, el proveedor de la infraestructura, el proveedor, el fabricante de los vehículos y luego la demanda, ¿no? El cliente. Entonces, hoy en día, efectivamente, nosotros, bueno, como te he comentado antes, tenemos más de 25.000 coches rodando, tenemos una capacidad total de producción y entregas en menos de 6 meses. Es decir, en ese sentido, lo tenemos todo controlado, pero sí que es cierto que hay otra parte, que es, por supuesto, la infraestructura, que ya está ocurriendo con los eléctricos de batería y también está ocurriendo con los de pila de combustible de hidrógeno, que todavía, pues bueno, es muy limitada. ¿Por qué es muy limitada? Bueno, es una gran barrera porque los costes de inversión son muy altos, ¿vale? ¿Para esto qué necesitamos? Pues necesitamos demanda. Pero para que llegue la demanda necesitamos ser competitivos en el precio. ¿Cómo conseguimos ser competitivos en el precio? Pues desde la parte de los fabricantes. Nosotros estamos luchando para que así sea. En 2026 vamos a lanzar la 3ª generación de la pila de combustible y vamos a alcanzar una reducción de costes entre el 37 y el 50% cuando alcancemos las 100.000 y 200.000 unidades de pila de combustible respectivamente. Cuando hablo de unidades de pila de combustible es para cualquier aplicación de las que hemos nombrado antes. Vale. Es decir, turismos, furgonetas, camiones, autobuses, barcos, etc. ¿Vale? Entonces, cuando alcancemos esto, se va a reducir hasta el 50% el coste de esa pila de combustible. ¿Qué coste tiene la pila de combustible respecto al vehículo? Pues si el vehículo hoy en día parte de los 75.000 euros, vamos a poner un tercio. Es decir, 25.000 euros. De esos 25.000 euros, el 50% son 12.500, por lo tanto se reduciría hasta 62.500 el valor del vehículo. Con lo cual ya estamos reduciendo ahí ya una parte importante. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, esto además se suma con ayudas de la administración pública. Recientemente nos han concedido unas ayudas de la Comunidad de Madrid, el Plan Mueve Madrid, que consiste en un 20% hasta 20.000 euros en vehículos de pila de combustible de hidrógeno. Es decir, vuelvo a lo mismo, nuestro vehículo que parte de los 75.000 euros se queda en torno a los 60.000 con esas ayudas y para el cliente que va, que es muy importante porque actualmente, por supuesto, el hidrógeno, nosotros nos dedicamos a ello, pero hasta que se estandarice, pues lógicamente va a llevar unos años. Mientras tanto, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con flotas de taxis y VTCs. Como comentaba, en Europa los 3.000 coches que tenemos, en su mayoría son taxis, repartidos en una flota de 1.200 de taxis de París y otra flota de 1.200 entre las ciudades de Hamburgo y Berlín, en Alemania. Entonces, nosotros creemos que si sumamos las ayudas y a esa reducción de costes de la pila, al final vamos a alcanzar un coste del vehículo muy atractivo, un precio muy atractivo de ese vehículo, ¿vale? Muy competitivo con el resto de tecnologías. Pero aparte de eso, necesitamos el precio del hidrógeno. Claro. ¿Por qué? Porque ya el cliente ya empieza a estar familiarizado pues, con el invierto más en el coche, por ejemplo, en el eléctrico de batería, inversión inicial más alta, y luego compenso a largo plazo con la electricidad, ¿no? En el de pila de combustible tenemos que hacer exactamente lo mismo. No vale solo con que se reduzca el precio del coche, sino que además el precio del hidrógeno tiene que tender a baja. Actualmente sí que es cierto que está oscilando y no es así, pero con el tiempo confiamos en que tienda a la baja y ahí es cuando el cliente empezará a estar dispuesto a hacerse con un vehículo de pila de combustible y por lo tanto el proveedor de infraestructura a invertir en esa hidrogenera o hidrolinera donde cargar los vehículos y se cerrará de alguna manera el círculo. Esto de momento solo ha pasado en Madrid con el proyecto pionero que tenemos en Manoteras, que al final es una colaboración entre 4 empresas. En París pasó algo parecido, pero a lo grande. Y en Alemania ha sido algo distinto. Allí sí que la administración ha tenido un proyecto país y sí que han ayudado
unas grandes ayudas al 80% del CAPEX en la infraestructura y bueno, una serie de ayudas como poner un precio por ley de 10 euros el kilo de hidrógeno, lo cual aquí todavía no ha llegado y es difícil que llegue. Entonces, bueno, estamos luchando. ¿Por qué es difícil que llegue? Bueno, porque actualmente sí que es cierto que las ayudas de la administración se están centrando, digamos, se están poniendo, no se está diferenciando entre los eléctricos de batería y de pila de combustible. Claro, cuanto más incipiente es la tecnología, más ayudas necesita. Claro. Entonces, actualmente se está invirtiendo en eléctricos de batería porque, bueno, ahora mismo es esta tendencia de mercado y de alguna manera hay desconocimiento de la tecnología de pila de combustible de hidrógeno. Es la sensación que nosotros tenemos. Entonces, creemos que se está invirtiendo no más, sino lo mismo y, por tanto, pues para la batería es suficiente, pero para la pila todavía Claro. no. Con lo cual es importante que no se invierta lo mismo, sino, como he comentado antes, estas ayudas de la comunidad, un 20%, que es una barbaridad en realidad si lo piensas, pero bueno, es cierto que el valor del vehículo también es alto. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo que nos alineemos con la administración, que estamos en ello, y por supuesto, a nivel privado con nuestros principales stakeholders, para que todos, de alguna manera, bueno, compartamos esa visión, digamos, de retorno de inversión más a largo plazo, ¿no? Y no tan a corto. Claro, es que al final eso, necesitas esa sinergia, ¿no? O sea, que todo suceda a la vez, porque si no, claro, uno no puede tirar solo del carro. Tú no puedes decir, vale, que estos coches se vendan si luego no tengo ni las ayudas por un lado, si luego el hidrógeno no es competitivo en precio con respecto, pues eso, a una gasolina, a un diésel, y luego eso, el tener donde cargar el coche. Porque, bueno, una de las ventajas que no sé si la mencionamos, pero si no la menciono, del hidrógeno es que tú cargas igual de rápido que con la gasolina, que esa es una gran diferencia, por ejemplo, con respecto a un coche eléctrico enchufable, ¿no? Que tienes que estar varias horas esperando a que cargue. Y en cambio, un eléctrico de hidrógeno lo cargas en el momento. Eso es principalmente las dos principales ventajas competitivas, efectivamente, una tecnología frente a la otra son esas, ¿no? Tanto el tiempo de recarga como la autonomía, que es una autonomía, pues por ejemplo, en el caso de nuestro Toyota Mirai, de 650 kilómetros, que además son reales. Es decir, que nosotros, bueno, en el caso de París tenemos el ejemplo de esa flota de 500 que el año pasado se duplicó a 1000 con los Juegos Olímpicos de París y actualmente está en 1200 y nos hablan de que la autonomía es bastante real, con lo cual no es solo homologada, sino que además están haciendo esos 600 kilómetros sin ningún problema, ¿no? Cosa que con los eléctricos, pues bueno, dependiendo un poco de la suerte que tengas, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que es cierto lo que comentábamos antes, que en el caso de los eléctricos de batería van a evolucionar muy rápido también, porque la tendencia también es esa, y de aquí a 2030 yo confío en que se reduzcan esos tiempos de recarga y se aumente la autonomía. Pero es verdad que ¿De qué manera? O sea, ¿cuál es el enfoque? Bueno, pues realmente yo creo que hay que empezar por los materiales, es decir, a la hora de empezar a sustituir los materiales que se están utilizando actualmente por otros. Y bueno, es cuestión de tiempo. Materiales de las propias baterías, dices. Los materiales de las baterías, como actualmente pues litio, níquel o cobalto, pues se verán formas, ¿no? de buscar otros materiales o complementarios que de alguna manera pues bueno, aporten pues primero más potencia, pero también más eficiencia a estos vehículos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, como comentaba antes, ya estábamos hablando, claro, de aquí a 2030, de hasta 1200 kilómetros de autonomía en tiempos de recarga de 10 minutos, pero por ejemplo en hidrógeno ya estamos hablando con la tercera generación de en torno a los 800 kilómetros de autonomía para el año 2026, o sea que está aquí, y el tiempo de recarga, lo que tú decías, entre 3 y 5 minutos, entonces es muy competitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que va un poco al revés, ¿no? Es decir, es verdad que la tendencia actual es la batería y sí que parece que el hidrógeno va más a medio plazo, pero yo creo que al final van a convivir las dos como han convivido tantos años el diésel o gasolina. Ya, claro. O sea, acabarán conviviendo en el momento en el que tengamos puntos de carga equivalentes, ¿no? Eso es. Bueno, me lo pregunto, lo afirmo, pero lo pregunto sí, también. Totalmente. O sea, obviamente nosotros todos estos objetivos que te cuento, nosotros realmente, claro, dependemos mucho de esa infraestructura de repostaje, ¿no? Y sí que es cierto que, por ejemplo, el ejemplo de Alemania y el de Francia es muy distinto, que son los dos ejemplos en Europa
más representativos. En Alemania estamos hablando de en torno a 100 hidrolineras que cargan en torno a 1.000 vehículos, es decir, a una media de 1.000, 1.200, en torno a 10-12 vehículos por hidrolinera. ¿Qué ha ocurrido? Que, claro, ha habido muchas ayudas del gobierno, está muy bien, pero ahora mismo no todas las hidrolineras están siendo rentables, porque, claro, hay muchas para, entre comillas, poco vehículo por hidrolinera. Claro. ¿Qué ha pasado en Francia? Que los dos son válidos. A mí me gusta más el ejemplo de Francia, que ha sido distinto. Lo que han generado es una infraestructura de hidrogeneras, ya con hidrogeneras con generación in situ, en París-Île-de-France, y han conseguido tener pues una media de, estamos hablando de lo mismo, de 1.000, 1.200 vehículos, pues casi, y de puntos de carga estamos hablando de entre 5, ahora se ha duplicado con los juegos, a 10 hidrogeneras. Por tanto, estamos hablando de una media de un promedio de 100 vehículos por hidrogenera, lo cual hace que esas hidrogeneras, aunque el coste de inversión inicial sea alto, sean rentables. Por tanto, bueno, yo creo que tenemos que tener claras las dos estrategias y ver cómo podemos implementarlas aquí. A lo mejor hay que empezar, como hemos empezado, pues, por la Comunidad de Madrid, que hay varios proyectos candentes, porque además hay que aprovechar estas ayudas que tenemos hasta 2026. Pero bueno, el ejemplo de Alemania también es bueno, ¿no? Porque creces a nivel país, no solo pues, a nivel comunidad. Claro, una de las preocupaciones que me suele trasladar la gente es eso que comentábamos al principio de toda la parte económica, ¿no? De estamos muy concienciados, pero luego te lo tienes que poder permitir. Y tenemos una situación un poco complicada en España, pues lo que comentaba al principio en la introducción, ¿no? Que tenemos un parque automovilístico muy viejo. Y mucha gente con poco poder adquisitivo como para decir, pues bueno, voy a cambiar de coche y tener en mente, y que emita poco. Y demás. Y se están implementando cada vez más zonas de bajas emisiones en absolutamente todas las ciudades. Entonces, ¿cómo ves este panorama? Es decir, claro, porque aquí estamos hablando todo de tecnología, de cómo las administraciones pueden ayudar, que haya más hidrogeneras, que haya infraestructuras, pero luego en el día a día de la gente, ¿esto cómo encaja? Bueno, realmente, claro, es importante lo que hablábamos antes, coste de inversión alto de uno eléctrico. Realmente ya los coches, quiero decir, se están empezando a dejar de vender y se están empezando a alquilar, ¿no? Ya llevamos tiempo con la tendencia de los renting, de los leasing. ¿Por qué? Precisamente por esto, ¿no? Porque no todo el mundo tiene ese cash flow para adquirir un vehículo de estas características, ¿no? Claro, lo bueno de que sea tan innovador, las tecnologías sean tan innovadoras, van en contra del precio, ¿no? Es decir, es importante que haya un ten con ten entre la tecnología, por ejemplo, los híbridos. Ha llegado un momento en el que empiezan a ser accesibles, ¿vale? Para la población. Sí, de hecho tengo el dato, lo tenía por ahí apuntado, que ya el año pasado se vendieron tantos diésel como híbridos. Eso es. Claro, porque en realidad tú luego te vas a ver los precios y tampoco, ya no hay tanta diferencia como había hace unos años, ¿no? Eso es. Y si a eso sumas las ayudas, que bueno, todavía queda trabajo por hacer, pero al final dices, bueno, es que casi me compensa, ¿no? Luego depende de lo que hablamos antes, por supuesto, del uso. Pero sí que es súper importante, pues de alguna manera nosotros, o sea, desde los fabricantes, pues democratizar, como hablábamos antes, estas tecnologías, pues al principio reduciendo los márgenes, porque es verdad que los costes son más altos y bueno, con el tiempo, pues cuando esos costes bajen se ampliará ese margen, ¿no? Pero nosotros hacemos un trabajo muy importante, esa labor muy importante, ¿no? De intentar, bueno, ajustar esos costes para que, bueno, para acercarlo a esa población, porque, como comentaba antes, nuestro objetivo es que la mayoría pueda hacerse con uno de nuestros vehículos y no siempre es fácil, ¿no? Y menos con este tipo de tecnologías, pero al final no nos queda otra, porque vamos un poco tarde y estamos sí que estamos empezando a ralentizar, digamos, ese cambio climático, pero es imparable, ¿no? Entonces creo que es importante, bueno, no solo ser conscientes, sino además, pues invertir, que es lo importante, y no pensar tanto en ese retorno a corto, sino más a largo,
para, bueno, que sea accesible esta tecnología para la mayoría de usuarios. ¿Y qué peso tiene? Claro, porque antes hablabas, a mí estas tecnologías, aunque estemos hablando ahora del coche particular que se compra cada uno, son tecnologías que luego se implementan en barcos, en aviones, quiero decir, en camiones, de mercancías, que al final llevan el grueso, ¿no?, de las emisiones de CO2 y no tanto el turismo. Entonces, voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque ¿qué peso tiene el vehículo particular en términos de cambio climático? O sea, realmente es claro, ¿es significativo ese cambio? O sea, sí que lo es, no tanto por el tamaño, ¿no?, de los vehículos o por el peso de los vehículos, como puede pasar, como hablabas, en los vehículos pesados que recorren largas distancias, sino por el número de unidades. Claro, que es lo que hay que pensar. O sea, entonces, claro, en el cómputo global sí que tienen mucho peso, pero ese es el motivo. Claro, el número de unidades es mucho mayor y sobre todo están en el centro de las ciudades. Por eso es tan importante que descarbonizarlos. ¿Cuál es la buena noticia? Sí. ¿Qué te querría decir? Porque muchas veces se piensa en emisiones de CO2 y no es tanto el CO2 lo que te preocupa cuando estás en el centro de una ciudad y ves esa niebla de horror, sino otras emisiones que también van asociadas. Digo, siempre hablamos de CO2, pero los coches emiten óxidos de nitrógeno, emiten material particulado, que es lo que realmente más afecta a nuestra salud, ¿no? Monóxido de carbono, eso que respiramos. El CO2 le afecta al cambio climático, que indirectamente nos afecta a todos a la salud, ¿no? Pero en el día a día, esas otras emisiones que se producen en el tubo de escape de estos coches, pues también es una cosa importante. Quiero decir que a veces el foco, lo digo porque muchas veces me lo preguntan, pero es que tendrá un impacto tan significativo que yo cambie mi coche o que lo cambiésemos todos y a lo mejor a nivel de cambio climático, si tú haces el cálculo, pues no va a ser significativo que tú cambies de coche, pero en la calidad del aire de la ciudad sí será significativo. O sea, que a lo mejor el enfoque tiene que ser más... Sí que lo será, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de los NOxes. Siempre hablamos NOxes son óxidos de nitrógeno, digo, para que todo el mundo nos entienda. Sí, óxidos de nitrógeno. Correcto. Claro, es decir, el CO2 al final, bueno, es de lo que se habla, ¿no?, de lo que se suele hablar, pero nos olvidamos siempre, efectivamente, del NOx. Por supuesto, y este es el motivo por el que, como hablábamos, hay otras tecnologías alternativas que todavía no están consideradas cero emisiones, sino neutras en carbono, y para nosotros es importante que sean cero emisiones. No solo sean cero CO2, sino cero NOx. Entonces, esto es lo que estamos intentando conseguir, ¿no? A lo mejor hay una tecnología que todavía desconocemos y que es la panacea y que es el futuro más allá del hidrógeno, ¿no? Pero bueno, hoy en día las únicas que están consideradas cero emisiones realmente son eléctricos, ya sean de batería o de pila. Entonces, todas las demás, pues hay que hacer todos los esfuerzos para que contaminen lo mínimo posible, ¿vale? Bueno, hay muchas formas y nosotros estamos investigando en ellas para que de alguna manera, bueno, podamos demostrar que esas tecnologías son, pues, menos contaminantes de lo que son. Y bueno, yo creo que al final el objetivo es ese, ¿no? Que lo que hagamos lo hagamos real. No solo, bueno, pues por el tema que hablábamos antes del etiquetado y tal, no. O sea, decir que nosotros tenemos unos estudios en los que nos basamos y... Hay que medir las cosas. En ciencia medimos cosas. Eso es. Medimos, reducimos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos importa al final, ¿no? Al final del día, pues que realmente la reducción esa sea real. En todos los gases y sobre todo, como decías antes, en los nocivos para la salud, que es al final lo que nos afecta directamente a la salud de las personas. Entonces, esos cambios pueden venir desde el tipo de combustible, por ejemplo, quiero decir, en los que emiten, ¿no? Asumiendo que el coche eléctrico de batería no emite, lógicamente, por su propio funcionamiento. El de hidrógeno tampoco emite por su propio funcionamiento, pero los otros sí. Si tú dices, bueno, pues un cambio por un biocombustible, ¿no? Que no hemos hablado de biocombustibles o un combustible sintético. Vale, sí, no estoy emitiendo... Hay emisiones netas, ¿no?, de CO2, pero estoy emitiendo otro tipo de cosas. Y ese otro tipo de cosas se pueden reducir de alguna manera. O sea, los óxidos de nitrógeno, ¿cómo lo hacéis? Eso es lo que estamos viendo. Es decir, pues por ejemplo, los lubricantes, pues hay que buscar de alguna manera, estamos en vías de desarrollo, de investigación, pero hay que buscar esa manera de hacerlo real, de que realmente sea cero y no neutro, porque está muy bien que sea neutro, pero cuando tienes algo cero,
ya el neutro Sí. no sirve de nada, ¿no? De alguna manera. Entonces, estamos investigando y sobre todo eso. Por eso es el motivo, como comentábamos antes, que solo lo estamos utilizando de momento en esos usos tan determinados, en esas aplicaciones, como son los deportes de motor. Porque como ya tenemos acceso a las baterías y a las pilas de combustible de hidrógeno, que son cero emisiones, bueno, y en el caso de la pila de combustible no solo es cero, sino que purifica el aire circular, pues cuando llegas a ese punto, claro, ya volver para atrás es muy complicado, ¿no? Entonces, sí que estamos investigando para que cada vez sean más sostenibles esos combustibles y llegar lo más cercano a cero, pero lo complicado no es tanto eso, sino que se reconozca como tal, ¿vale? Ah, vale. Claro, entonces, bueno, el objetivo es que no solo lo sea, sino que además se reconozca como tal. Entonces, bueno, ahora hay está habiendo muchos cambios de normativa y lo que viene ahora con la normativa Euro 7. Entonces, bueno, seguramente haya una revolución entre 2027 y 2030 y veremos cómo acaba, pero para eso hay que estar preparados y, pues eso, nosotros estamos trabajando en ello para estar lo más cercano a cero posible. Otro de los, que a mí me parece un reto científico y tecnológico importante, no solo son las emisiones de gases que salen por el tubo de escape, sino la emisión de partículas, ¿no? Lo que llamamos las PM2,5 o PM10, que son las partículas que se desprenden, salen por el tubo de escape también en los coches de combustión, pero la mayor parte, casi el 90%, se desprenden de la propia rodadura del coche, ¿no? Entonces, tenemos ahí la tesitura de si el coche pesa más o es más grande, que ya es un poco una tendencia de mercado, ¿no? Que cada vez vemos coches que parecen tanques circulando que es moda. Sí. Pero también, no sé si siempre, pero los coches, si llevan baterías y demás, también son más pesados. Entonces, se podría deducir, entonces emiten más material particulado al ambiente. ¿Cómo hacéis para reducir o aligerar los coches para que esto pues no sea un problema añadido? Pues mira, precisamente estamos trabajando en todo lo contrario y te explico. Efectivamente, la tendencia de mercado de los SUV, es imparable, como sabemos. En ciudades como París se ha hecho una encuesta a los habitantes. Bueno, vosotros aún tenéis ranchera, cosa que os felicito, porque sois uno de los pocos fabricantes que os mantenéis firmes con los coches ranchera, que a mí me gusta mucho personalmente. De hecho, no solo tenemos rancheras, sino que este año empezamos a descarbonizarla con My Hybrid, el año que viene con eléctrica de batería y al año siguiente con pila de combustible. Con lo cual va a ser prácticamente la pickup va a ser la primera, no la primera, va a ser la última, pero casi la última, pero la más rápida en descarbonizarse, ¿no? Y me alegro que me hagas esta pregunta porque después del Mirai, que es nuestro vehículo, nuestro turismo insignia, ¿no? Vamos a tener esa pickup, que además el 80% de la producción, que será producción en el Reino Unido, va a ser destinada a Europa. Y estamos trabajando para que se pueda comercializar también en España, que es verdad que en España el mercado de las pickups no representa el 1%, pero sí que para Toyota es muy importante porque representa casi el 5% de nuestras ventas y también nos gusta mucho, ¿no? Somos muy fan de este tipo de vehículo. Entonces, claro, los pocos vehículos como todoterrenos o todocaminos que nos quedan por descarbonizar, estamos en vías de hacerlo y este es un gran ejemplo. Y lo que comentabas de los tamaños de los vehículos, que a mí me parece muy interesante, porque ha coincidido además un poco, ¿no? En la tendencia de los eléctricos con la de los SUV. Por supuesto, sí que es importante que de alguna manera los SUV, la ventaja que tienen es que en el chasis puedes poner esa batería, o en el caso de los vehículos de hidrógeno, esos depósitos de hidrógeno, ¿vale? Entonces, no estás sacrificando, digamos, el espacio interior del vehículo, ni el espacio del maletero. Entonces, yo creo que va muy por ahí el motivo, pero ¿qué pasa? Que cada vez las baterías y cada vez los depósitos van a ser más pequeños, más eficientes y más potentes. Entonces, yo creo y espero que tiendan a reducirse. Es más, tenemos un buen ejemplo y es un vehículo que presentamos la semana pasada en un salón internacional que hacemos todos los años, que es el FTMI, el FTMI, que va a ser un vehículo autosuficiente porque va a funcionar, va a ser un pequeño vehículo eléctrico de batería, pero
que va a estar compuesto en materiales reciclados, por tanto va a reducir su huella de carbono hasta el 90% y va a ser 3 veces más eficiente que un eléctrico de batería como lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque no solo va a tener, bueno, primero por las medidas del vehículo, que no va a llegar a los 2,5 metros, con lo cual se va a poder aparcar en media plaza o en un tercio de plaza incluso lo aparcas en batería, pero además va a tener un techo solar, ¿vale? Con un panel solar que va a recibir esa energía solar directamente y eso le va a aportar entre 20 y 30 kilómetros de autonomía adicional a la batería. Con lo cual, si hace un buen día, no vas a tener ni por qué cargarlo. Entonces, bueno, esto nosotros lo vamos a implementar en una ciudad, bueno, que creemos que es el futuro, pero además vamos a empezar a implementarlo a partir de otoño de este año en Woven City, que es la ciudad del futuro de Toyota. Estamos construyendo una ciudad, ya está construida de hecho, que es una ciudad del futuro a los pies del monte Fuji, en Japón. Y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a tener ahí un ecosistema, digamos, de vehículos autónomos y conectados, en el que la sostenibilidad va a ser, bueno, el pilar clave, en el que vamos a testear, bueno, tecnologías como la inteligencia artificial o la robótica, y entre otros, el primer vehículo que creo que va a rodar por estas calles va a ser este vehículo que presentamos la semana pasada, que va a funcionar por batería, pero sobre todo por energía solar. Y la principal fuente de energía de esta ciudad, en las que van a estar interconectadas personas, vehículos y edificios, va a ser el hidrógeno. Con lo cual, el techo de toda la ciudad, que estamos hablando de 70 hectáreas, en otoño tendremos a los 100 primeros habitantes, que serán personal de Toyota y sus familias. Luego vendrá una primera fase con 360 habitantes. Y por último, la ciudad llegará, a partir de la segunda fase y las demás, hasta las 2.000 personas conviviendo en un entorno único, futurista, y en el que vamos a intentar utilizar solo el sol y el hidrógeno. O sea, y el sol, entiendo, para obtener el hidrógeno. Eso es. Claro. A su vez, no solo para la energía solar, que directamente va a cargar esos pequeños vehículos de batería, que como hablábamos, van a ser pequeños, en contra de la tendencia de hoy en día, sino que además vamos a producir ese hidrógeno a través de esas placas solares, con lo cual, digamos, podemos decir que el techo va a ser de paneles solares y el suelo va a ser de hidrógeno y va a alimentar a no solo a los vehículos, que ya lo está haciendo hoy en día, sino también a los edificios, ¿no? Que es muy importante descarbonizar pues no solo la movilidad, sino también la sociedad, que al final es nuestro objetivo último a 2050. Pues me encanta. O sea, me encanta porque me parece una cosa de ciencia ficción, pero claro, al final dices, pues eso, hay empresas que se pueden permitir hacer proyectos así, que es como al final validas, mides y ves si eso que nos parece tan de ciencia ficción, pues a lo mejor no lo es tanto, y las ciudades del futuro se pueden llegar a parecer a eso. Bueno, me ha parecido interesantísima la charla. Creo que nuestros oyentes ya pueden tener un poco más claro, según cada uno, sus inquietudes o su modo de vida, el coche que pueden elegir, que era un poco también el objetivo, y lo he explicado todo muy bien. No sé si te queda algo por añadir o decir, esto me acabo de olvidar de esto. ¿Te quedas contento? Yo creo que me quedo bien. Yo me quedo contenta. Hay tantas cosas. Pues muchísimas gracias, es un placer. A ti igualmente. Muchas gracias.